Saludos a todos. Es un placer darles la bienvenida. Este evento es organizado por nuestra compañía Lumira. Nuestra compañía siempre comprometido con el avance en la tecnología del diagnóstico clínico al lado del paciente. Hoy nos reunimos de manera virtual para abordar un tema de suma importancia, el síndrome CKM, una amenaza sanitaria mundial que vincula la obesidad, la diabetes y la enfermedad renal. Este síndrome representa un gran desafío para la salud pública y es fundamental que comprendamos su impacto y qué estrategias necesarias tenemos para combatirlo. Durante esta tertulia exploraremos las interrelaciones entre la obesidad, la diabetes y la enfermedad renal, condiciones que en la actualidad afectan la salud de millones de personas en todo el mundo. Bueno, lo más emocionante en nuestras tertulias es la participación activa de todos los panelistas. Los invitamos a que utilicen el chat, compartan sus preguntas, sus comentarios y experiencias que puedan tener en su labor diaria. Queremos que esta sea una conversación totalmente abierta y que ustedes puedan enriquecernos y podamos colaborar en el conocimiento. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada de aprendizaje y reflexión sobre el síndrome CKM. A todos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos los profesionales de la salud que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor presentar hoy al doctor Oscar Gutiérrez, un médico con una destacada trayectoria dedicada principalmente al cuidado de la salud y al avance en el campo médico y a la investigación. Con su maestría en farmacología nos ha proporcionado una profunda comprensión de los medicamentos y su aplicación en el tratamiento de diversas condiciones médicas. Como lo comentaban al comienzo de la reunión, el día de hoy el doctor Oscar Gutiérrez abordará un tema sobre la redefinición del riesgo, la prevención y el tratamiento de enfermedades cardíacas, interacciones entre la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades renal crónicas y las enfermedades cardiovasculares, impulsando un nuevo enfoque de este importante campo médico. Doctor Oscar, le cedo la palabra y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Está silenciado, doctor Oscar Gutiérrez. ¿Sigue silenciado, doctor Gutiérrez? El micrófono. Ya, ahora sí, doctor. Estamos mejor. Sí. Ahora necesito saber si ustedes están viendo ya la presentación. No todavía. Espérame, yo ya la monté y pareciera que ustedes la estuvieran viendo. Espérame a ver. Espérame.
Ahí, Perfecto, ya está visible, doctor. bueno. Eh, bueno, muchas gracias a Lina, a Luis Fernando por sus amables palabras y muchas gracias a las personas que se han unido a esta tertulia, que es realmente el síndrome CKM, que en español sería cardiovascular renal metabólico. Voy a empezar por lo que sería la parte final, que es la definición del CRM y hacer algunos comentarios, y a partir de esta primera introducción pasaríamos a la presentación de los constituyentes del síndrome cardiovascular renal metabólico. Este se trata de un trastorno sistémico caracterizado por una función reducida de los riñones, el metabolismo y el corazón. Curiosamente, todos los componentes del síndrome CKM han sido ya perfectamente definidos. Lo nuevo es que desde el año pasado, la Asociación Americana del Corazón, las asociaciones europeas y del resto del mundo han redefinido este síndrome, pretendiendo resaltar la naturaleza interconectada de la obesidad, la resistencia a la insulina, la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular. Y de esta manera tratar de aumentar la prevención y sobre todo alentar a los proveedores de la atención médica de diferentes especialidades a trabajar juntos y adoptar enfoques de atención al paciente que sean más integrales. En realidad hay dos componentes que los vamos a ver más adelante en la presentación del síndrome cardiorrenometabólico, como son el síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica. Este síndrome está caracterizado especialmente por la obesidad abdominal, la presencia de altos niveles de azúcar en sangre, la hipertensión, y entre los tres pueden desarrollar una cascada, una miríada de problemas cardíacos y vasculares, haciendo que se desarrollen subtipos de enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, las arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca. Todos estos siendo cada una por separado de presencia más frecuente. Inclusive, lo mencionado anteriormente puede provocar diabetes tipo 2, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades renales y vasculares. Por otro lado, la enfermedad renal, como lo vamos a ver también más adelante, aumenta la posibilidad de sufrir problemas cardíacos y vasculares. Y de hecho, la enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte entre los pacientes con enfermedad renal crónica. De hecho, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, solo el 10% de los pacientes con enfermedad renal crónica sobreviven el tiempo suficiente para llegar a la insuficiencia renal. Esto es algo que esta estadística es relativamente reciente, y esto se debe a que la enfermedad renal crónica se considera como una afección proinflamatoria que, además de contribuir a los problemas renales y cardíacos y vasculares, puede provocar otros problemas como anemia, problemas del metabolismo mineral óseo, que además exacerban la enfermedad cardiovascular. Doctor Oscar, Entonces, dígame.
Oscar, queremos saber, lo que pasa es que la pantalla únicamente nos proyecta Me he cambiado la pantalla. Ah, bueno, listo, bueno. Acabo Sí, de nos, pasarla. nos estaban preguntando por el chat. Ujú. No, la idea es hacer un resumencito para poner en contexto lo que se considera como el síndrome cardio CKM, porque no es que apareció una enfermedad nueva como el COVID, es simplemente que se reconoce ahora la interacción, la interrelación entre diferentes entidades que antiguamente se trataban inclusive por diferentes especialidades y que ahora se reconocen como una manifestación única de enfermedad y que debe ser tratado en forma multidisciplinaria. Por el otro lado, la enfermedad cardíaca puede contribuir a la enfermedad renal crónica y los problemas con los vasos sanguíneos como la arteriosclerosis pueden además afectar los vasos sanguíneos de los riñones, que lleva a su vez a provocar hipertensión resistente. Muchas veces yo creo que entre los asistentes deben tener conocidos, familiares, amigos que se quejan de una hipertensión resistente, de esa que resiste la intervención con cantidades crecientes y múltiples de fármacos. Y nadie piensa que esta hipertensión es la consecuencia de un problema aterosclerótico que se venía instaurando en forma discreta y en el tiempo hasta producir la hipertensión renal, la hipertensión persistente y resistente y la insuficiencia renal. Entonces, aquí tengo no todos, un cuadro que muestra cómo la aterotrombosis, el desarrollo de la enfermedad de la íntima de los vasos, y no solamente en los vasos grandes, sino los vasos pequeños, los vasos mesentéricos, los vasos renales, los vasos cardiovasculares, cómo a esa aterotrombosis participan, voy a poner un puntero, citoquinas, reactivos de la fase aguda, de crecimiento angiogénico, una activación plaquetaria. Recientemente hemos visto en las noticias en forma creciente la afección en personas muy jóvenes de cuadros de infarto cardíaco o cerebrovascular, fenómenos de activación endotelial, etc. Entonces, lo que se busca, y espero que esta conferencia nos permita, reconocer que la detección temprana del síndrome cardiometabólico es una oportunidad de intervención. Y para ello se han descrito 5 etapas que las miraremos más adelante, pero que van de la etapa 0, una persona normal, sin sobrepeso, no obesidad, no enfermedad renal, ni cardiovascular, ni factores de riesgo metabólico, intolerancia a la glucosa, que es más o menos común en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Por eso, en este momento, las asociaciones están recomendando que en los programas escolares se fomente la alimentación saludable y la actividad física para disminuir el aumento de peso y mejorar la salud cardíaca. Las personas que sean aficionadas al cine, las personas que hayan viajado sobre todo a Norteamérica, normalmente comentan al regresar a Colombia la impresión que le da ver en las calles neveras humanas ambulantes en familia, una familia de padre, madre y 2 o 3 hijos que prácticamente ocupan ya no 5 plazas, sino 8 o 10 plazas en cualquier evento deportivo. La segunda etapa es la etapa 1, que usualmente comprende a individuos con sobrepeso u obesidad, sobre todo abdominal, o la presencia de otros factores que
sean de riesgo metabólico y que todavía no tienen enfermedad crónica, pero ya pudieran estar presentando intolerancia a la glucosa o la prediabetes. De las etapas 2 a la 4 ya hay manifestaciones que vale la pena poner atención, no minimizarles, no apenas le está empezando la hipertensión. Cuando a una persona joven le aparece hipertensión, intolerancia a la glucosa o algún síntoma de enfermedad renal crónica, esa persona ya está metida dentro del complejo de lo que estamos hablando aquí, del síndrome cardiorreno-metabólico. Y ya en la etapa 4, 3 y 4, ya hay pacientes con signos de enfermedad, puede ser subclínica, pero ya se pueden comprobar compromiso de las arterias periféricas, insuficiencia cardíaca o los prodromos, y ya en la etapa 4 son pacientes que están en un estado, no digamos terminal, pero de un altísimo riesgo y que requieren una intervención activa para, sobre todo, aquellos pacientes que ya presentan algún grado de insuficiencia renal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, empezamos primero por el corazón. Estos son los exámenes que determinan el tamaño, la forma y la función del corazón, que incluyen electrocardiograma, eco, prueba de esfuerzo y finalmente angiografía coronaria o arteriografía y un score de enfermedad coronaria. Esto incluye, por ejemplo, en el score de calcio coronario, una resonancia magnética que se clasifican de 0 a 3. Y en la primera, en la izquierda, tenemos una ausencia de placas calcificadas. En la segunda ya se observa una placa calcificada en el inicio de una de las arterias descendente anterior, y ya la tercera, un score de calcio de mayor de 300 con placas calcificadas a nivel de la arteria coronaria descendente anterior y la circunfleja. Si a esto se anima, se agrega que el paciente presenta cualquiera de los siguientes factores, tenemos un paciente que está en un alto riesgo, y dentro de esos factores están la presencia de un PCR, proteína C reactiva de alta sensibilidad positiva, una alteración del BNP, que curiosamente la mayoría de los médicos, inclusive los cardiólogos, lo han relegado casi exclusivamente para el diagnóstico y el pronóstico de la falla cardíaca. Pero cualquier alteración del BNP en un paciente sin falla cardíaca puede servir de alerta para un desenlace negativo en el siguiente año en un paciente que tenga algún tipo de compromiso cardiovascular. Y finalmente, las troponinas de alta o de ultra sensibilidad, especialmente la troponina I. Aquí yo hice un pequeño cuadrito de los biomarcadores que más se utilizan en el diagnóstico y seguimiento de los síndromes coronarios agudos. Ellos incluyen las troponinas en sus dos isoformas, la troponina ultrasensible. La presencia de troponina, quiero hacer una aclaración, ultrasensible no indica enfermedad, porque normalmente todos los individuos tenemos algún nivel de circulación de troponina I. Lo que sucede es que con el examen de troponina ultrasensible es posible detectar unos cambios tempranos, un aumento del 50% sobre el nivel de base, es una señal de alerta de que algo está sucediendo sin tener que esperar a llegar al nivel considerado de corte diagnóstico de 300 picogramos para hacer diagnóstico de que ya se está produciendo un proceso isquémico. Igualmente la creatina quinasa, la CKMB y la mioglobina, que en los últimos 8 años parecieron
haber sido relegadas a un segundo lugar en el diagnóstico de enfermedad o síndrome cardiovascular, pero que ahora en el 2024 parecen estar retornando como elemento de confirmación, de pronóstico, de una agudización o agravamiento de una enfermedad cardiovascular de base. Y como factor pronóstico de la enfermedad cardiovascular, tenemos la proteína C reactiva, especialmente cambios en el nivel medidos con proteína C reactiva ultrasensible, que nos permite medir el riesgo de complicaciones futuras, y la medición de los niveles circulantes de BNP y la prehormona, como no la prehormona, el pedacito que no metabólico de la prohormona, que es el NT-proBNP, que normalmente se ha utilizado para medir la presencia y pronóstico de la insuficiencia cardíaca, pero que en este momento nos puede servir para medir la posibilidad de sufrir otro infarto del miocardio. Vale la pena preguntarnos por qué fallan los riñones, cuáles son las causas principales de la enfermedad renal. Siguen siendo las mismas que habían hace 10 o 15 años. La primera es la diabetes, la hipertensión, la presencia de malformaciones congénitas y hereditarias, y por último una miscelánea de causas, entre las cuales están las enfermedades autoinmunes, cáncer, trauma, y olvidé colocar una que es muy importante: el uso indiscriminado de drogas que pueden afectar la función renal. Entre ellas, las más comunes, están los antiinflamatorios no esteroideos. El uso abusivo, prolongado y sin control de antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxen, todo lo que ustedes mencionen, pudieran ser una causa subterránea de aparición de una enfermedad renal sin una aparente causa visible. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se daña el riñón, se pueden dañar otros sistemas. Hay una interrelación muy cercana entre los riñones y el sistema cardiovascular. Esto lo traje para recordarles cuáles son los criterios que se utilizan para determinar el compromiso del riñón en la enfermedad cardiovascular, que es el denominado el criterio Rifle. Y ese Rifle lo que quiere decir es la sumatoria del riesgo, que se mide por aumento de la creatinina por hasta 1.5, o una disminución de la función glomerular. Injuria cuando esta creatinina sube 2 veces el nivel máximo basal. Falla cuando esta creatinina está por encima de 3 veces del nivel máximo basal, considerado normal, y una disminución de la tasa de filtración glomerular por encima del 75%. Y ya la L, que en inglés significa loss o pérdida, ya es cuando hay una pérdida, una disfunción renal por más de 4 semanas. Y finalmente la E, que es la enfermedad renal terminal, que es en la misma falla, pero ya por más de 3 meses, que ya requiere el recurso de tratamiento por terapia de reemplazo renal. Las 3 primeras son pruebas de una gran sensibilidad, aunque no sean específicas, y las 2 últimas, ya cuando está fallando, pues son lógicamente altamente específicas. Entonces, el propósito de estos criterios es clasificar precisamente la falla renal aguda, y ha sido validado ya como sistema de clasificación porque es fácil de usar.
aplicable clínicamente, sensible y específico en diferentes poblaciones, considera la creatinina sérica de base y su uso en enfermedad renal aguda y crónica. Les había dicho al principio que algo que se notaba desde hace varios años era esta interacción corazón-riñón en aquellas enfermedades crónicas del uno y el otro. Y esto es lo que se denomina el daño renal secundario a una afección cardíaca. Es lo que se denomina un síndrome cardiorrenal, y esto se produce por una hipoperfusión crónica que puede llevar a la apoptosis de las células renales, a esclerosis o fibrosis renal, y por el otro lado, el síndrome renocardíaco, que se produce cuando después de una afección renal crónica se presenta anemia crónica con malnutrición, anormalidades del pH sanguíneo, calcificaciones de tejidos blandos, sobrecarga de sodio y líquidos, deficiencia en la producción o aumento en la resistencia a la eritropoyetina y la persistencia en la circulación de toxinas urémicas. La enfermedad renal crónica en el estadio 3 o 4 va a llevar a un agravamiento de la enfermedad renal crónica clasificadas como 1 o 2 y que se caracteriza por inflamación crónica. Y ya al final se considera un grado 5 el síndrome renocardíaco, que es el compromiso severo del corazón en pacientes que además de lo anterior presentan obesidad, son fumadoras crónicas, tienen hipertensión y además presentan un cuadro de dislipidemia crónica. Entonces, todo lo que les acabo de decir está resumido en esta tabla. Es la definición de síndrome cardiorrenal, es el trastorno patofisiológico del corazón y riñones donde la disfunción aguda y crónica de un órgano induce a la disfunción aguda o crónica del otro. En el síndrome cardiorrenal agudo, el empeoramiento súbito de la función renal como de la función cardíaca, como sucede después de un infarto o un shock cardiogénico agudo, lleva a una insuficiencia renal aguda, que puede convertirse en permanente. Y en el síndrome 3, renocardíaco, el empeoramiento súbito de la enfermedad renal, como sucede después de un trauma o una isquemia renal, puede llevar a un trastorno cardíaco agudo que puede tratarse de una insuficiencia cardíaca congestiva, una arritmia o una isquemia. Y el tipo 5, que es el síndrome cardiorrenal secundario, se considera que es una condición sistémica que es causada por diabetes mellitus, sepsis, que producen una disfunción simultánea tanto del riñón como del corazón. La creatinina es una reducto del metabolismo de las proteínas que es filtrado por los riñones y excretado en la orina. No es reabsorbido en cantidades mayores, por lo cual siempre se ha considerado que es un buen marcador de la filtración de la función renal. Pero tiene ciertas limitaciones, porque cualquier trastorno de la función renal puede reducir la excreción de creatinina, aumentando los niveles séricos, como pudiera suceder en una aneurisma súbito o en un estado de deshidratación aguda. De todos modos, la creatinina sigue siendo el método más barato, más sencillo, más rápido y más común para evaluar la función renal.
La ventaja de la creatinina es que como marcador es muy fácil de medir, pero la desventaja es que como marcador de injuria es subóptima y no reflejan la tasa de filtración glomerular estimada, que hace que se tenga que recurrir a la recolección de orina de 24 horas, que sigue siendo el mejor examen para determinar la función renal. Y para ello se puede utilizar el aclaramiento de los niveles de creatinina en 24 horas, que es el examen utilizado por los clínicos. El problema de este examen es que es un examen que requiere un cálculo complejo y múltiples parámetros para ser calculado, pero es muy importante para despejar cualquier duda. En otras palabras, la medición de creatinina sérica dentro de niveles normales pudiera ser innecesario tomarse el trabajo de hacer este examen más complejo. La medición del nitrógeno ureico es la medida de la cantidad de nitrógeno que está en la sangre en forma de urea y que también constituye una medida de la función renal. La urea, para empezar, es secretada por el hígado y es removida por los riñones. No es producida en los riñones, porque la sangre normal adulta de un adulto normalmente tiene nitrógeno. Pero si no puede ser filtrada y eliminada por riñones, esta se acumula y usualmente cuando está en niveles altos indica un grado moderado a severo de falla renal. Entonces, el BUN, además de la creatinina, puede ser un buen instrumento para señalizar o para detectar problemas renales. Pero hay que tener en cuenta que puede haber causas extrarrenales de los niveles aumentados, como la disminución del flujo de sangre al riñón, como sucede en condiciones de bajo gasto cardíaco, shock, estrés o quemaduras severas con deshidratación, obstrucción en el flujo de orina, pacientes con un catabolismo aumentado de las proteínas, como sucede en estados de estarvación, de hambruna, o personas jóvenes, ahora que están tan de moda en los gimnasios, donde venden unos suplementos proteicos que aumentan la cantidad de proteína en la dieta y que suponen una sobrecarga tanto para el hígado como para el riñón. Pero los niveles disminuidos de nitrógeno ureico, aunque son raros, no son tampoco de preocuparse y usualmente se ven en enfermedades hepáticas. Hay que preocuparse por la deshidratación, por la desnutrición o por ambos. En el daño renal, cuando se sospecha, existen algunos marcadores que curiosamente no han sido popularizados, pero cuya medición pudiera darle al clínico una idea de qué está tratando. Y estos marcadores son en general de un costo no muy alto. La molécula de injuria renal 1, el ENGAL, que tuvo un momento de popularidad que después se redujo, pero que ahora, ya conociendo las limitaciones, se está tratando de encontrar nuevamente su lugar dentro de los marcadores renales. La proteína ligadora de ácidos grasos producida por el hígado y la interleuquina 18. La ventaja de estos es que normalmente todos se elevan antes que se eleva el nivel de la creatinina, y al igual que el gasto urinario suele ocurrir antes de la elevación de la creatinina y se pueden correlacionar con alteraciones en el sedimento urinario. Esta es la definición. Se me olvidó mencionar la N-acetil beta delta glucosaminidasa, que es un marcador
de injuria renal, especialmente cuando se sospecha daño tubular en pacientes con injuria renal aguda. Y hay otros marcadores que pudieran medirse, como la cistatina 3, que son también liberadas por las células tubulares y que además pueden elevar otros marcadores como la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, las isoenzimas de la glutatión S-transferasa y la N-acetil-delta glucosamilasa. La cistatina 3 que mencioné es sintetizada y normalmente liberada a la sangre a una tasa constante. Y es más que un marcador de filtración renal. Su papel principal es poder establecer el requerimiento de terapia renal de reemplazo, es decir, diálisis, alrededor de 24 horas después de que el paciente tiene una injuria renal establecida. Si usted tiene un paciente que ha sufrido una injuria renal establecida por la causa que sea física, metabólica, y usted mide la cistatina C y no se ha elevado, no hay que correr a buscarle puesto en una diálisis ni generar ninguna expectativa adversa al paciente. La diabetes, por su parte, aunque no es componente del síndrome cardiorreno metabólico, es un componente principal del síndrome metabólico. Y hay varios factores de riesgo para la diabetes, unos modificables y otros no modificables. Dentro de los no modificables están la raza, es más frecuente en pacientes de raza negra, la preexistencia de una historia familiar, especialmente si ésta se presenta en los dos progenitores, la edad a la cual aparece, el sexo, la historia previa de diabetes gestacional en mujeres y la presencia o la historia de preexistencia de ovarios poliquísticos. Y hay unos modificables que son los que podemos intervenir, como el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico, la hipertensión, la medición de HDL bajo, factores dietéticos y algunos factores proinflamatorios. En esta diapositiva mostramos cuáles son los marcadores que hacen parte del perfil diabético y que es ideal para el control de los pacientes que tienen diabetes y que necesitan una monitoría eficaz. Entre ellas están la medición de glucosa por los métodos digitales, la determinación de la hemoglobina glicada, la determinación de insulina circulante y dos últimos marcadores que son muy importantes, la medición de la microalbuminuria y la determinación de glucosa en la orina. Hay otro marcador un poquito más especializado que se recomienda medir especialmente en pacientes que tienen diabéticos que presentan unas concentraciones bajas de glucosa en sangre en forma aguda o recurrente, lo que en otras palabras podría determinarse como inestabilidad metabólica y cuando se sospecha un exceso en la producción de insulina. La falta de control de la diabetes a largo plazo va a llevar a un cuadro de nefropatía diabética que debe ser clasificado tan precisamente como pueda por el médico de cabecera. Y esto se divide en 4 estadios, 1, 2, 3A, 3B y 4. El 1 y 2 son cuando está apenas empezando el cuadro de diabetes y cuando apenas empieza el cuadro de la nefropatía. Hago un paréntesis.
cualquier paciente diabético debe ser considerado un candidato seguro para desarrollar enfermedad renal. Y mientras más temprano logremos determinar si el paciente está desarrollando la enfermedad, mejor, porque nos da alguna oportunidad de intervenir. Hay un punto de no retorno que se lo muestro más adelantico, que aunque hay que tratarlo, ya la perspectiva al paciente ya es bastante lúgubre. En el estado 3A, por ejemplo, ya cuando el paciente tiene una diabetes declarada por tira y ya se puede determinar una nefropatía clara, ya no tan precoz, y que está caracterizada por una proteinuria medible casi que a grosso modo, a pesar de que la tasa de filtración glomerular esté dentro de límites normales. El estado 3B, la misma proteinuria declarada, pero ha avanzado a una declinación de la tasa de filtración glomerular, y lo peor que le puede pasar al paciente es llegar al estado 4, porque del 4 al 5 no es sino cuestión de tiempo. Una diabetes en estado tardío con nefropatía ya va a presentar una disminución de la tasa de filtración glomerular importante, que rápidamente lleva al paciente a una diálisis y a ser colocado dentro de la lista de probables receptores de un trasplante renal. Entonces, en estos pacientes, la detección temprana de la nefropatía es muy importante, ya sea utilizando una prueba de proteína convencional, en cuyo caso, si es positiva, podemos decir que ya la enfermedad ha progresado hasta un punto donde pudiéramos no poder esperar ningún beneficio terapéutico. Pero, de todos modos, no es para tirar la toalla, porque uno de todos modos puede disminuir la progresión de la enfermedad, sobre todo cuando esta detección se hace temprana mediante un test de albúmina-creatinina, una relación de albúmina-creatinina. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, tenemos la progresión de la nefropatía en el tiempo, y como vemos que lo muestra la gráfica, está caracterizada por 4 etapas. Una etapa de pre-nefropatía, que se empieza desde el inicio de la diabetes, una etapa de nefropatía temprana. Hasta aquí pudiéramos tener algún campo de actuación. Ya después tenemos una nefropatía diabética franca que evoluciona a falla renal y diálisis. Y tenemos un punto de no retorno que en pacientes pudiera ser un poco más corto, en pacientes completamente descontrolados, pero que en general se produce alrededor de los 10 años. Y este punto se denomina punto de no retorno. Ya usted puede aplanar la curva de daño renal en esta etapa donde no hay nefropatía diabética franca. Y el punto ideal de intervención está antes de que aparezcan los primeros signos de nefropatía. ¿Cómo se confirma? El problema es que la mayoría de las pruebas existentes en el mercado en orina apenas detectan la proteína en orina alrededor de los 15 miligramos por decilitro. Estas pruebas son las más comunes, las que uno encuentra en el mercado, y que normalmente, como vimos en la gráfica anterior, solamente se detecta por aquí cuando ya está la nefropatía diabética franca. Pero sería interesante poder determinar el predaño, si se puede decir, del riñón a riesgo si utilizamos pruebas sensibles para medir proteína en orina a niveles tan bajos como 30 de 300 microgramos por decilitro, y poder comparar
con, con la secreción urinaria de creatinina. Esta detección temprana, cuando se logra medir la relación albúmina-creatinina que está por debajo de 15, en algunas partes dice 30, permite que uno le pueda dar al paciente una intervención severa y un poquito agresiva para conservar la función renal. Y el propósito de este uso no solamente es detectar tempranamente la nefropatía, sino poder tener una buena precisión en la medición de la proteína en orina. Esto existe en el mercado. Antiguamente eso se tenía que hacer en el laboratorio central, pero ya hay varios instrumentos, este es uno de ellos, que muestra el nivel de albúmina creatinina. En este caso, el valor que se considera normal es menos de 30 miligramos por gramo con un nivel de albúmina creatinina normal. En muchos pacientes, en muchos hospitales, en muchos centros se hace detección de microalbuminuria para la detección, pero hasta ahora ha sido utilizado el analizador automatizado. Y el problema de esto es que toma tiempo en obtener el resultado, sobre todo cuando ella se terceriza. Cuando una prueba se terceriza, la pérdida de los pacientes puede llegar, la pérdida de la validez de ese examen puede llegar hasta en un 50%, porque la mayoría de los pacientes necesitan o esperan la solución de su problema en el punto y ahora. Por eso, para resumir, es necesario realizar la medición de la microalbuminuria, además de su corrección con la depuración de creatinina, para el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética en la sala, en la clínica, en el hospital o en la consulta externa mediante el uso de estas pruebas de papel. El problema de la medición de la proteinuria por día es que requiere, pero se sigue utilizando, no es completamente reemplazada por la medición que acabamos de referir, pero sí nos permite disminuir el número de pacientes y dejarlo solamente en aquellos de mayor riesgo para conocer el volumen de la proteína, para conocer la producción de la nefropatía. El problema es que esta recogida durante 24 horas no es que se requiera que uno sea inteligente, sino que muchas personas no entienden bien las instrucciones, disminuyen o aumentan el volumen real del líquido recogido, pudiendo dar resultados falsos que llevan a conclusiones erróneas al médico. Este es el problema de todos los pacientes en quienes se hace la determinación de la función renal por orina de 24 horas. Usted tiene que parar al paciente en un sitio recogido durante 24 horas. Puede haber fallos en recolección. Es raro si el paciente tiene un poquito de poliuria y se excede la capacidad del recipiente. Con mucha frecuencia los pacientes botan el excedente y sobre todo en bebés y niños pequeños es bastante difícil recoger. En conclusión, hay una buena correlación entre la relación de albúmina y creatinina y los valores urinarios, excepto los que corresponden al estadio 5 de la enfermedad renal crónica, en pacientes con una glomérulo autoinmune, por IgAN. La relación siempre ha sido asociada significativamente con anemia, con acidosis, con hipoalbuminemia, hiperfosfatemia, hipercolesterolemia y niveles altos de cistatina C. Las mediciones puntuales de esta relación
normalmente se recomienda hacer en la primera orina de la mañana, porque esto es un estándar preciso para medir la proteinuria y porque son mucho más fiables que las muestras de proteínas en orinas de 24 horas para predecir la glomerulopatía autoinmune. Y hay otro punto que no por poco estudiado, pero muy aceptado por la población, que es la obesidad. Yo puse aquí este informe de las Naciones Unidas que se llama el Atlas de Obesidad Mundial del 2024. Eso es un librito, el que quiera se lo puedo compartir, de alrededor de 200 páginas que habla de la obesidad y sus consecuencias. Hasta hace 100 años, el problema de la humanidad era la desnutrición. Cuando yo empecé a estudiar medicina, era muy frecuente ver pacientes desnutridos con marasmo o kwashiorkor, especialmente en niños. Pero 50 años después, 100 años después, el problema de la humanidad es la obesidad. Y todos estamos apenas ahora dándonos cuenta de las consecuencias severas que la obesidad tiene en los individuos. De hecho, la obesidad se considera un estado proinflamatorio. Se sabe que hay una predisposición individual que está asociado a eventos tempranos de la vida o eventos, factores genéticos y epigenéticos. Pero además se sabe que hay un estrés psicosocial, hay una relación entre la familia, el imprinting y el desarrollo de obesidad que es agravado por el comportamiento social que incluye el uso de tabaco, la ingesta exagerada de calorías, una actividad física reducida y trastornos en el sueño. Todo esto lleva a interacciones con las relaciones personales, no solamente en el círculo cercano, sino en la comunidad. Y esto lleva también a una interrelación con los factores sociales, lo que se denomina el síndrome SDOH, enfermedad asociada a factores de salud, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, la diabetes con hipertensión y obesidad fue denominada hace muchos años como síndrome metabólico y desde entonces se reconoció que es un factor de riesgo para mortalidad por enfermedad coronaria. Y se clasifica en síndrome metabólico aquellas personas que presentan un estómago en globito con una circunferencia de cintura de 88, más de 88 para mujeres y más de 102 para hombres, una alteración en la tensión arterial sistólica y diastólica, un colesterol de HDL reducido. Antiguamente, si ustedes recuerdan, hasta hace unos poquitos años, todo el énfasis estaba en el colesterol total y el colesterol LDL. Hoy en día se sabe que el factor pronóstico más sensible es la medición del colesterol HDL, que cuando está bajo 40 en hombres y 50 en mujeres, es un factor de riesgo. Y no es el subir o bajar el HDL, es la presencia de estos niveles en forma, digamos, hereditaria. Personas con HDL bajo deben preocuparse por mantener las cifras no solamente de LDL, sino de triglicéridos dentro de valores normales, haciendo todos los esfuerzos posibles, dietéticos, de ejercicio e inclusive de medicamentos, porque el HDL todavía no existe un medicamento que lo suba. Y no es
su presencia, sino que él determina un factor genético de protección cardíaca. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos relaciona muy bien la obesidad, el aumento de tejido adiposo excesivo con el aumento de adipoquinas o citocinas inflamatorias que llevan o se conjugan con una deposición ectópica de la grasa, lo que ahora se denomina hígado graso. Hago un paréntesis. Hasta hace un tiempo el hígado graso, que era el que produce el paté de hígado, era simplemente consecuencia de un exceso de comida grasa o un exceso de alcohol. Pero ya en personas que no tienen factores de riesgo, la presencia de un hígado grasa puede indicar un estado de inflamación, de estrés oxidativo, con una evolución a una resistencia a la insulina y disfunción vascular, que puede terminar en hipertensión, diabetes, síndrome metabólico o en el riñón llevar a un desgaste del riñón por la aparición de glomerulosclerosis, una fibrosis tubulointersticial que lleva a su vez a una enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica va a llevar a un estado de aterosclerosis generalizado que termina en remodelación cardíaca, fibrosis cardíaca y disfunción cardíaca que ya previamente venía afectada por la presencia de hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico y diabético. Y a esto, dígame. Perdón, en la presentación no se está visualizando. Creo que se dejó de compartir. No creo, muéstrame a ver. Déjame a ver. Espérame un segundito. Lucho, ¿ya? No todavía. Qué raro. Que yo veo, espérate, yo entro aquí a ver si fue que dejó de compartir esta ventana. ¿Ya? Ahora estamos viendo ahorita la pantalla del Teams. No, no estamos viendo la presentación. ¿Y esta? Tampoco. Ahí. Perfecto. Ahí no está en presentación, pero eso, ahí ya. Ahora sí, perfecto. Qué raro. No había movido nada. Bueno, aquí lo importante, no sé si no la vieron cuando estaba mostrando cuál es la relación entre el aumento de grasa, la presencia de adipoquinas y su acción sobre el hígado para la deposición de grasa en el hígado que manifiesta un estado inflamatorio de estrés oxidativo que puede llevar a hipertensión, síndrome metabólico y diabético. Pero este estado de adipoquinas lleva a un estado de hiperfiltración glomerular al tiempo que el estado inflamatorio desarrolla glomerulosclerosis, fibrosis tubulointestinal y enfermedad renal crónica. Y a su vez, esto va a llevar a afectar el corazón por aterosclerosis y remodelación cardíaca a un corazón que previamente ya estaba afectado por la presencia de hipertensión y dislipidemia. Y a esto se le suma que el estado de la presencia de grasa excesiva o disfuncional va a producir una activación neurohormonal, pero no se lo muestro. Aquí directamente activa, hay activación neurohormonal con expansión del volumen cardíaco que va a afectar el funcionamiento del riñón y el funcionamiento cardíaco. Estas son las 4 etapas que les había comentado, no me voy a detener, pero la etapa 0 es la que prácticamente se da en los niños y la etapa 4 es ya cuando hay una enfermedad manifiesta, severa, con aparición de complicaciones como infarto, ICC, ACV,
enfermedad arterial periférica o fibrilación auricular en pacientes obesos o disfuncionales que tienen enfermedad renal crónica. Y esta 4 se pudiera subdividir en 4A cuando no hay insuficiencia renal manifiesta o 4B cuando ya el paciente requiere una intervención por diálisis. Entonces, el resumen de todo es el síndrome metabólico del estado 0 sin factores de riesgo, el estado único que es disfuncional, el estado 2 cuando este estado disfuncional se añaden los factores de riesgo mencionados, el estado 3 cuando esto ya lleva a una enfermedad subclínica y el estado 4 cuando es una enfermedad declarada clínica y fisiológicamente. Y en este estado 4 ya hay unos evidentes riesgos de enfermedad cardiovascular con muy alto de enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo y un valor muy alto en todos los factores predictivos. Nuevamente, volví a poner esta diapositiva que había puesto al principio para mostrar cómo todo el síndrome renal-cardiovascular metabólico es simplemente la conjunción de una cantidad de factores reactivos de fase aguda, factores de crecimiento angiogénico, proteólisis, activación plaquetaria, evidencia de estrés oxidativo y activación renal, que lleva finalmente a la producción de aterotrombosis y daño en órganos blancos. De todos modos, esta última está increíblemente compleja, pero no es para que ustedes se preocupen. Esto lo que les quiero decir es, ya existen, el que quiera estos cuadritos, diferentes intervenciones dependiendo del estadio del síndrome metabólico, que incluye cambios en el estilo de vida, cambios en intervención farmacológica, tratamiento de la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, tratamiento de la diabetes y prevención del avance de la enfermedad renal. En conclusión, el síndrome cardiovascular metabólico refleja solamente el impacto de las interrelaciones fisiopatológicas multisistémicas que están anidados dentro de un estado de salud de componente social multinivel. Se está investigando cada vez más y se deben involucrar en la detección, investigación y tratamiento diferentes especialidades. Pero miren algo que es muy importante. Por primera vez se empieza a hablar de que el tratamiento, el esfuerzo de tratamiento para la prevención involucra a los pediatras. El problema con las enfermedades crónicas es que normalmente todos los esfuerzos de detección se hacen en la vida adulta cuando realmente se deben empezar muy temprano desde la primera edad, con el concurso también de la atención primaria a adultos, especialidades como la nefrología, la cardiología y la endocrinología. En este momentico, en todo el mundo, las tasas de control de los factores de riesgo son muy bajas en todo el mundo y por lo tanto se está pidiendo a los gobiernos la definición de estrategias para priorizar y controlar los múltiples factores de riesgos en las distintas etapas de desarrollo del síndrome cardiovascular renometabólico. Y sobre todo, se recomienda tener en cuenta que la afluencia histórica, el número de pacientes con síndrome CKM está impulsada por una epidemia silenciosa pero manifiesta de obesidad y diabetes. Y les hago esta consideración. Hace 20 años, el porcentaje de pacientes diabéticos, hace 20 años, era en Colombia del 4 a 4,5%. Hoy, en el 2024, 20 años después, se considera que el porcentaje de población colombiana
con diabetes ya supera los 8.2% de la población. Pero hay países que tienen peores cifras, como México, donde el 16% de la población es diabética. Los Estados Unidos el 20%, y en países como Arabia, países increíblemente afluentes, la diabetes ya afecta el 25% de la población. Yo creo que esto nos da un recorrido por un reconocimiento de la interrelación de diferentes entidades que antes se consideraban en forma separada, pero que ahora se han aunado en una sola entidad, porque en el curso del tiempo la presencia de una de ellas es como un dominó que va produciendo una caída en escala de los siguientes sistemas. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, doctor Oscar. Hola, doctor Oscar. Muchísimas gracias por su participación y presentación. Para todos fue una gran conclusión la interrelación que existe entre estas patologías. Sí, a través del chat tenemos varias preguntas. Vamos a leerlas y lo invitamos a que, bueno, vamos aclarándolas. Hay una pregunta donde le dicen, doctor, buenas tardes, ¿qué tipo de fenómenos epigenéticos se asocian con diabetes y obesidad? ¿Son metilaciones en las regiones promotoras? ¿Qué cambios en los patrones de expresión genética se están dando? ¿Hay genes específicos estudiados? Sí, y la respuesta cortica es sí. Hay tanto factores genéticos como epigenéticos, como ha podido demostrarse en los estudios que ya llevan más de 70 años en poblaciones indígenas en quienes no se conocía la presencia de diabetes, pero que ahora más del 50% de la población es diabética. ¿Por qué 50%? ¿Por qué 70 años después en la población como los indígenas Pima o los Apache en el desierto de Nuevo México y la parte de México, en el norte de México, parece que el cambio de la dieta, de una dieta de alta en proteínas y bajas en carbohidratos, a una dieta alta en harinas y sobre todo alta en alcohol, ha servido para expresar ciertos genes que hacen que más de la mitad de la población sea primero obesa, segundo diabética y tercero hipertensa. Y de ahí en adelante el compromiso de otros sistemas como el vascular, el renal, el hepático y ya las complicaciones que se presentan en coagulopatías en estos pacientes. Sí es este síndrome es la manifestación de la interacción entre componentes genéticos y epigenéticos, siendo los epigenéticos cada vez más importantes por los cambios severos en los estilos de vida que son atribuibles a la civilización. Comidas refinadas, bajas en fibra, alta en carbohidrato, exceso de alcohol, poco ejercicio, estrés, el estrés mental, todo lleva como a manifestar la presencia de todos estos componentes de la enfermedad CKM. Doctor Oscar, a través del interno nos llega una pregunta, nos dice si usted nos puede contar las intenciones de uso entre la troponina ultrasensible y la convencional y por qué se puede usar con tranquilidad la convencional si no se tiene la disponibilidad de una troponina ultrasensible. Sí, es una pregunta importante.
aquí hay tanto unos aspectos científicos como comerciales. La troponina es una proteína, sobre todo la troponina I, la T y la C, son unos componentes de la miosina, de la actina, que aparecen en sangre cuando hay destrucción del tejido. Como continuamente hay una tasa de remodelación cardíaca, nosotros tenemos un nivel basal de troponina I y T, inclusive la C, circulantes que normalmente equivalen a 0.005 nanogramos entre 5, o 5 picogramos, entre 5 y 10 picogramos. Así que encontrar con los métodos ultrasensibles una presencia de troponina ahí no indica nada. La troponina es liberada después de un evento de destrucción de músculo cardíaco y por convención se determinó que había un nivel que podría servir de marcador para confirmar la destrucción de una porción interesante y grande de músculo cardíaco que se determinó que iba alrededor de 300, de 0.3 nanogramos, de 300 picogramos. Pero había a veces determinaciones por causas diferentes. La presencia de troponina I en sangre no solamente se debe a destrucción del músculo cardíaco, que podrían considerarse basales. Entonces, hace unos 20 años se encontró que la troponina I tenía una alta especificidad cuando llegaba a un nivel de umbral, pero que se aunaba con otros marcadores más sensibles, menos específicos, con la mioglobina y la CKMB. En el desarrollo de la investigación se desarrollaron métodos más sensibles de determinación de la troponina y se encontró que el delta, la subida del nivel de troponina después de la destrucción de músculo cardíaco tenía un tiempo de espera, de acumulación, digamos, que era alrededor de 4 horas. Pero cuando se compara el tiempo entre la oclusión y la pérdida definitiva del músculo, hasta llegar al nivel considerado conflicto, hacía que cualquier intervención pasadas 2 horas fuera prácticamente innecesaria. No servía para recuperar el músculo, lo que en una época y presentamos en unas conferencias se llamaba tiempo es miocardio. La ventana de intervención para salvar el músculo era muy estrecha. Entonces se encontró, revisando todos la literatura, la elevación, el delta de elevación era un factor importante predictivo y que el delta de un 50% antes, en el término de 1 hora, podía ayudar a la intervención antes de la ventana de las 2 horas. Eso promovió la investigación y el desarrollo de métodos ultrasensibles que prácticamente podían medir el nivel de troponina a niveles circulantes basales que no indican enfermedad. Y eso llevó a los médicos a pensar que esa medición era tanto mejor que la comprobación por métodos más sensibles como el uso de mioglobina o CKMB. En resumen, no creo que además, la diferencia entre el nivel de la troponina ultrasensible y la de alta sensibilidad es
La de alta sensibilidad se considera de 30 nanogramos para arriba, de 30 picogramos para arriba, y la ultrasensible de 30 para abajo. De todos modos, en el tiempo, el uno u otro, pues da prestigio al laboratorio, pero en términos de eficiencia en la atención, creo que no vale la pena. Bueno, doctor. Doctor, nos pregunta Mario Duque. Doctor Gutiérrez, pensando en los costos para el paciente, ¿por cuál BNP me debo inclinar? ¿El BNP solo o el ProBNP? Me hace una buena pregunta. El corazón antes se consideraba que era una bomba, simplemente actuaba como bomba. Pero a raíz del descubrimiento del ANP y después del BNP y su función en el mantenimiento de la homeostasis, se dieron cuenta que el corazón, además de bomba, es una glándula endocrina. Y las fibras cardíacas producen una proteína muy grande que se llama preProBNP. Y esa preProBNP pues se cliva a ProBNP, que es una proteína, creo que es de 104 aminoácidos. Cuando se produce algún estado de sobrecarga, se cliva en dos facciones, una de 32 aminoácidos que es metabólicamente activa y que se une a receptores de BNP en toda la economía, y una colita basura que era necesaria, que hace el papel del péptido C en el islote. Esa colita basura no tiene ninguna actividad metabólica. Entonces, cuando se eleva cuando hay un daño cardíaco, lógicamente se elevan el BNP y el NT-proBNP. Como el NT-proBNP es una molécula grande, pues pesa más, pero no tiene ninguna función. Y ese NT-proBNP desaparece de la circulación por filtración en el riñón. El BNP desaparece de la circulación por unión con receptores de BNP. ¿Sí? Entonces, los dos sirven muy bien como diagnóstico de daño cardíaco. Pero entonces hay que poner el daño cardíaco en contexto. El NT-proBNP dura entre 4 y 6 horas para ser eliminado. El BNP dura 20 minutos para ser eliminado. Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Confirmar, cualquiera de los dos sirve. Pero el NT-proBNP no es tan bueno porque va a permanecer elevado en pacientes que tienen compromiso renal. Y el BNP, como se elimina tan rápido porque se une a receptores, es ideal para medir en tiempo corto, cada 2, cada 3 horas, los efectos de la intervención terapéutica en un paciente, por ejemplo, con un shock cardiogénico o una insuficiencia, un edema pulmonar agudo, y uno lo puede ver en el tiempo si el paciente está mejorando o no. Entonces, económicamente, la economía se debe medir no tanto en el costo del examen, sino en el valor total de la intervención en el paciente enfermo. Porque el costo total, si usted reduce la estancia hospitalaria, a la larga sale mucho más económico para el sistema tener un paciente que se pueda controlar en la casa o darle salida rápido de urgencias que tenerlo hospitalizado para determinar clínicamente si ha mejorado o no ha mejorado. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Aquí, más que una pregunta, es un comentario.
quieren expresarle gratitud al ponente, los más afectuosos agradecimientos por tan excelente ponencia, grandes conocimientos y actualización de la mano de un experto que explica un tema de gran complejidad con mucha fluidez. Este mensaje lo manda Julien y bueno, a ella muchas gracias y bueno, al doctor. Oiga, aquí hay una preguntita del chat que vale la pena. Ya miramos un poquito acá. Sí. Beatriz, no sé, que dice, en adultos mayores la medición de microalbuminuria en orina de 24 horas, ¿cómo puede ser confiable si es difícil? Es precisamente en esos pacientes donde la relación albúmina-creatinina pudiera reemplazar esa necesidad y la incertidumbre que produce la técnica en la recolección. Bueno, doctor, vamos cerrando el evento. A usted nuevamente muchas gracias. En nombre de nuestra compañía Lumira, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos este espacio de actualización en el síndrome CKM. Sabemos lo importante y relevante que es la interrelación de estas patologías. Nos ha permitido a todos los profesionales que han participado a través del chat a entender un poco más y nos motiva a seguir trabajando en este tipo de soluciones diagnósticas que nos permiten apoyar a la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, muchas gracias por su participación a través del chat. Han sido unos panelistas muy activos. Estaremos viéndonos pronto en nuevas actividades. A todos les deseamos una excelente noche y a todos muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.